Bueno, buenas noches. Vamos a dar inicio con el segundo laboratorio de polaridad de transformadores. Este grupo está conformado por Juan Contreras, Cristian Castañedas, León Delgado Andrés y mi persona, Alexander Gutiérrez. Y vamos a iniciar con mi compañero Cristian, nos va a colaborar con el primer montaje de este laboratorio. Bueno, primero que todo, pues para esta práctica no puedo tener la cámara encendida debido a que estoy utilizando el aplicativo Teams a través de Google y pues como estoy compartiendo pantalla no me deja compartir cámara. Por ese motivo pues voy a tener la cámara apagada durante el desarrollo de la práctica. Bueno, entonces empezamos a acomodar esto por acá. Entonces, lo primero que hacemos es proceder a hacer la conexión del circuito. Sí. Empezamos con el voltímetro entre el terminal 3. Entonces tiene que ir no puede tener la guía ahí cerca o cómo. Pues lo que pasa es que si comparto la guía, como que se me reduce mucho la pantalla, entonces es más tedioso Bueno, Para conectar. para poder conectar. Digamos que aquí lo tengo compartido en una segunda pantalla, entonces ahí me voy guiando en la guía. Listo, entonces tenemos entre el terminal 3 y 4 tenemos un multímetro. También vamos a conectar la fuente de este terminal. La parte negativa, la parte neutro va al terminal 4. y luego va, entonces sería uno también de 1 a 2, que es A de 2. Entonces tenemos la parte positiva A 1 y la parte negativa neutro a 2. Sí. Tenemos una conexión entre el terminal 1 y 5. Y tenemos un multímetro también, otro multímetro conectado entre el 6, la parte positiva, Y 5 parte negativa. y la parte negativa. Y conectamos nuestro multímetro para saber el valor de tensión de la fuente. Listo. Entonces, bueno, ya teniendo el montaje de este circuito, la guía nos pide que pues encendamos nuestra fuente de alimentación con un voltaje que sea exactamente el 50% del voltaje nominal trae el transformador entre los terminales 3 y 4. La suma de estos voltajes terminales, de estos voltajes nominales entre los terminales 3 y 4 son 208 voltios. Por tal motivo, nuestro generador se va a configurar a 104 voltios. Procedemos a encenderlo. Sí, Ahí estamos en 103.9 voltios. listo. Necesitamos la tensión de entre 1 y 2. Pero es cierto que no saco la adquisición de datos. Entonces, con la interfaz de adquisición de datos vamos a medir la tensión entre 1 y 2, que para este caso es nuestro multímetro E2. Y vamos a tener también la medida entre 5 y 6, que para este caso es el multímetro 3. Entonces, aquí apagamos el 1. Y este 4 lo tenemos configurado de la forma que nos sume E2 más E3 para poder determinar la polaridad. Sí, así. También vamos a hacer uso del osciloscopio pues, para poder corroborar estas señales, ¿cierto? Entonces, en este caso, tenemos en nuestro canal 1, la entrada 2, nuestro canal 2,
Listo. Entonces, efectivamente, tanto en los valores de nuestra, colaboran ahí con el nombre, por favor, la interfaz de medio. La atención de media, donde se note también de, digamos, E1 la atención de entre 1 y 2, o sea, E2 que diga, y la de 3 y 5 entre 6, y E2, y nuestro E4 sería la sumatoria entre E2 y 3, que sería, digamos, si, para definir que es sustrativa o aditiva, que en este Bueno, caso sería, pero entonces, entre, entre, entre 1 y 2 nos están dando 59,88 voltios, a 83 que digan, bueno, y 83 voltios, y en de 2 a 6 nos da 0,007 voltios. bueno, con esto nos estamos dando cuenta. Bueno, ya aquí tenemos pues, los valores para responder el numeral 6, donde nuestro voltaje de 1 a 2, voltaje de 5 a 6 y voltaje de 2 a 6 los tenemos acá. Y también con este voltaje acá del medidor 4, igualmente apoyándonos con el osciloscopio, nos damos cuenta que, eh, las, que los terminales del transformador entre el 1 y el 2, el 5 y el 6 están conectados en una serie sustractiva, debido a que, pues, como nos damos cuenta acá, se están restando las tensiones entre los dos, y en el osciloscopio nos estamos dando cuenta que tiene un desfase de 180 grados. Bueno, Sí, entonces ahora por su consiguiente, vamos a dejar nuevamente el control de tensión en cero. Apagamos la fuente de alimentación. Desconectamos el terminal 1 y 5 ¿Sí? y conectamos el terminal 1 con el 6. Y vamos a Ok. invertir los terminales del instrumento voltímetro 3. Y toca Eh, visualizar el valor de E2 y el arrollamiento 3 y 4, ¿no? no, bueno, primero nos pide pues de que cuál será el valor de E2 y 5 si el arrollamiento 3 y 4 se le Mm. aplica la misma tensión de la etapa 6. En este caso, al invertir el valor del multímetro, ¿cierto? Lo que vamos a esperar es que las señales o los valores de tensión se nos vayan a sumar. Por tal motivo, esto nos convertirá la configuración como si fuera una configuración aditiva. Vamos a proceder a encender las fuentes y vamos a ver qué resultado nos arroja. entonces, ¿cuánto nos daría ahí? Nos daría aproximadamente como 120 voltios. Efectivamente, vemos que estas dos señales pues se están sumando. Acá también pues no se ve la segunda debido a que pues no están en fase ambas. Sí. Entonces pues una superpone a la otra. Y nos daría total 120 voltios porque es lo que se suma entre las dos tensiones, que están, en este caso, pues, en vez de restar, se sumarían. Ok, Entonces, listo. digamos, entonces que en el punto 9 ya nos están diciendo eh, que nos toca, pues sí, escoger los valores. Escoger los valores escoger los valores tomar los valores que hayamos tomado y que en este caso pues se suman. Entonces de E1 a 2 sería 59,83 voltios. De 5 a 6 lo mismo. Y de 2 a 5 es el voltaje que tomamos para definir que es aditiva. Bueno, entonces seguimos.
dice etapa 10, que si el valor de obtenido de 2 a 5 es el mismo previsto que en la etapa 8, sí, señor. Sí, efectivamente. Sí, efectivamente lo tenemos previsto porque pues, como es lo inverso, lo inverso, entonces tenemos previsto que se suman las tensiones. Ya en el 11 nos toca desconectar la fuente y desconectar las terminales 1 y 6 para conectar. Ay, ¿cuáles son las dos tensiones? Bueno, Déjame. coloque nuevamente el control de tensión, apague la fuente de alimentación y desconecte los terminales 1 y 6. Listo. Cuanto al arrollamiento 3-4, se le aplica la misma tensión de la etapa 9, en este caso los mismos 104 voltios que hemos venido manejando. ¿Cuáles son las dos tensiones que se pueden obtener a través de la combinación de serie? De los arrollamientos 3 y 4 y 1 y 2. De 3 y 4 y 1 y 2. Bueno, para este caso lo que nosotros esperamos obtener es la mitad de los valores nominales pues, de cada terminal. Pues en este caso, a la terminal 3 y 4 se le está aplicando los 104 voltios, pues va a ser el voltaje que vamos a tener entre ellos. Y se espera entre el terminal 1 y 2 poder obtener 60 voltios, que pues es la mitad del voltaje nominal de los terminales, el cual es de 120 voltios. Entonces, bueno, en la etapa 12 nos pide conectar el terminal 1 al Con el terminal 4. 4. Es terminal 1. Y ajustar la fuente para que dé el 50% de la tensión nominal del arrollamiento 3 y 4. Ok, los mismos 104 voltios. Y utilizamos E2 y E3 para medir las tensiones de los arrollamientos 1 y 2. Entonces, E2 entre el 1 y 2, efectivamente, y E3 entre el 2 y 2 y 3. 3. E3 entre el 2 Y el 3. y el 3. Listo. Entonces, pues procedemos nuevamente a encender la fuente para medir los valores. Bueno, entonces en este caso nos estamos dando cuenta que con el multímetro que estamos midiendo entre los terminales 2 y 3, que para este caso es nuestro multímetro E3, estamos viendo que está en una configuración aditiva, ya que pues el voltaje es mucho mayor que el voltaje que se le está aplicando a los terminales del transformador. Esto acá, pues bueno, no nos piden suma, solamente necesitamos estos dos datos. Con estos dos datos ya podemos responder en la etapa 12 del Entonces, E1, 1 y 2, ¿cuánto es? 59.80. 59.80 voltios, sí, y Y de 2 al E2 y 3, 3, 163.8 voltios. 8. Listo, ahora lo que hacemos es colocar de nuevo la fuente de tensión en cero. Apagamos. Desconectamos los terminales 1 y 4 y conectamos en la terminal 1 con el 3. Entonces, terminal 1 al terminal 3. Y intercambiar las conexiones de la entrada E2. Ok. Listo, ya están intercambiadas. Listo, entonces encendemos la fuente de nuevo. Bueno, pero encendemos la fuente al 50% de la tensión nominal, los mismos 104 voltios, y nos toca medir y anotar la tensión del enrollamiento entre el 2 y el 4. El 4. O sea que para este caso nos tocaría hacer la suma del E2 más el E1. Entonces, ¿cuánto haría ahí entre la sumatoria entre E2 y 3? Ok, bueno, en este caso pues no necesitamos E3, podemos borrarlo acá para no
tener tanto cable, ¿cierto? A ver, bueno, listo. Entonces aquí con esto pues procedemos. ¿Me confirman si está bien ahí ya el montaje? Sí, hasta el momento sí. Sí. Y procedemos a encender. Bueno, en nuestro medidor 3 estamos teniendo una señal de 0 voltios. ¿Y por qué está desactivado? Prenda la fuente, Cristian. Eso. No, ya, es que teníamos, era... Y acá, entonces nuestro canal 2 pasa a ser la señal E1. Listo. Listo. ¿Cuánto les dio? Bueno, ¿cuánto te da Cristian de 2 a 4 en el voltaje? El voltaje de 2 a 4. Sí. Ok. Entonces esto es la suma entre el 1 y el 2. Nos da 44.12 voltios. 44.12. Sí. Sí. Listo. 24.12 voltios. Ahora Listo. nos disponemos a verificar si en la etapa 12 y 14, pues los datos que no se nos dieron son comparables con los previstos en la etapa 11. Ok, bueno, en la etapa 11 pues nosotros dijimos que esperábamos que los voltajes fueran de 60 voltios o cercano a los 60 voltios entre el terminal 1 y 2 y el terminal 3 y 4 pues que fueran 104 voltios, ¿cierto? Al hacer nosotros la resta de esos 104 voltios menos los 60, nos da una tensión de 44 voltios. Sí, efectivamente tenemos 44.12 voltios, lo que nos hace, pues lo que nos da razón de que, pues, primero están conectados de manera sustractiva estos terminales. Esta configuración permite hacer una conexión sustractiva y, pues, efectivamente sí es comparable la etapa 11 con respecto a las etapas 12 y 14. Bueno, Bueno, entonces y entonces, bueno, ahora indicando tenemos que pues verificar cuáles terminales tienen la misma polaridad entre 1, 3, 2, 4, 1, 4, 2 y 3. Ok, entonces, bueno, en ese caso nos podemos dar cuenta que cuáles de los que nosotros hicimos nos dieron que eran sustractivos. pues en la etapa 6 nos dio que era sustantivo. En la etapa 6 que era que estaban sumando, que estaban restando, que tienen la misma probabilidad. Y en la ya en la etapa 9 fue que se sumaron. Y en la etapa 11 fue que ya fue el voltaje, también se aditivo, y en la etapa 14 pues ya se fue a etapa sustantiva. Ok, o O sea, sea que basados en lo que tenemos, entonces el terminal 1 y 2 estaría en sentido opuesto al terminal 5 y 6. sí, entonces ya estarían opuestos. Entonces el terminal Opuestos. 1 y 5, ¿no? O sea que eso quiere decir que no tienen, que tienen la probabilidad el 1 y el 3 pero y el 2 y el 4. ¿Cuáles? Pues de todas maneras, para verificar si tenemos las Ah, sí, el polaridades osciloscopio. de cada una, podemos verificarlas con respecto a dos métodos que se nos fueron enseñados. Entonces, una sería pues con la fuente de corriente continua. Si quiere la podemos hacer, ¿no, Cristian? Sí. Entonces, podemos dejar la corriente continua a la entrada de la primera, del primer arrollamiento, o bueno, la bobina primaria. Pero no, es que basado en los datos que nosotros ya tenemos, ya podemos inferir eso.
digamos, entre el 1 y el 3, 1 y 3, 4 y 2 fue el último, o sea, fue lo que acabamos de hacer, y nos damos cuenta que ellos están en sustractiva, ¿cierto? Sí, Sí, Entonces, señor. entonces el terminal 1 y 3 están a la misma polaridad, porque pues cuando están en sustractiva quieren decir que los dos tienen la misma polaridad, o que pues el punto de referencia, en este caso lo ponemos en el terminal 3 y en el terminal 1. listo. Entonces podríamos decir que entonces Y, el terminal y los demás no 1, tienen, o sea, ni el 2 y el 4, ni el 1 y el 4 tienen más probabilidad. No, el 2 y el 4 pues obviamente también tienen la misma polaridad, ¿sí? Digamos que si el 1 y 3 Sí. tienen polaridad positiva, le damos una polaridad positiva al 1 y al 3, el 2 y el 4 van a tener la misma polaridad negativa, ¿sí? Entre el Ajá. 1 y el 4, pues no tienen la Sí. misma polaridad, son diferentes, y entre el terminal 2 y el 3 lo mismo, la polaridad es distinta. Entonces la respuesta, Vale. ¿cuáles terminales serían los que tienen la misma polaridad? Sería 1 y 3 y el 2 y el 4. Listo. Listo. Entonces, ya con eso apagamos la fuente y ya terminaríamos la práctica y pues, y verificamos que de todas maneras la perilla esté totalmente girada a la izquierda y apagamos la fuente. Listo, con esto haríamos por finalizada la práctica del día de hoy. Muchísimas gracias.